Ahora, la pregunta que tú hacías de qué diferencia hay con el tema de la Sí, nutrieducación es, justo ahí me di cuenta, o sea, claro que sí en la carrera pues nos enseñaban los métodos pues de siempre, ¿no? O sea, el diseño del menú y que cómo es que pues tú le vas a decir a la gente lo que coma y ya, ¿no? Depende de qué patología, depende de lo que se necesita lograr o algo. Pero también obviamente para ese cálculo a nosotros nos enseñan cómo se debería de hacer. Y eso justo es que yo decía, pues es que es más fácil que ellos aprendan a cómo hacer esto y no yo claro. les tenga que estar diciendo qué comer porque digo, en aquel entonces que fui esa primera vez con el nutriólogo cuando acompañé a mi esposo, él justo dio esa opción, le dijo a mi esposo, ¿qué te gustaría? ¿Que yo te dé un menú o que te dé unas tarjetitas y que tú de esas Ujú. tarjetitas escojas qué comer? Él se fue por el camino del menú, yo le dije, no, a ver, las tarjetitas me suena como más interesante. Ahí fue cuando empecé a ver que había otras maneras. Entonces, ahí fue cuando, pues sí, me llamó más la atención el hecho de que cada quien sea autosuficiente y conozca qué comer, porque somos humanos y porque nos va a cambiar tanto el Ujú. ánimo, el antojo, las circunstancias, dónde estás, qué vas a querer, y que mejor tú sepas qué hacer a que un día sientas, ya rompí la dieta porque estoy afuera y no había lo que decía el menú. Entonces ahí fue cuando, pues sí, justo entendí que pues la nutrieducación era la clave. Ya después cuando hice el servicio social y las prácticas, vi que ya había justo esta metodología pensada en paciente que vive con diabetes, era eso, Ok. enseñarles a contar lo que comían. Entonces, eso es la base realmente. Ya muchos, pues obviamente ya se aplica, ya lo vi hasta en el sector salud, ya una Ajá, nutrióloga ya también le dio así como hojita, ya le explicó a un paciente, dije, qué bueno, ya está llegando. Entonces claro. ya se empieza como a romper justo la metodología de antes de hazte un menú y sigue el menú. Sí. Y fíjate que aquí tiene que ver con una respuesta a nuestros propios niveles de vida, ¿no? Y esto me lleva a lo que decías hace un rato, porque en este programa, que por algo se llama Conócete, hablamos mucho como de experimentar los cambios a partir del riesgo, ¿no? O sea, digamos que es una de las premisas que trabaja Kierkegaard en su filosofía y nos habla justo de dar estos saltos de fe. No lo dicen estas palabras, yo lo estoy coloquializando, pero a partir de salir como de una zona de conocida o de confort, entonces tú nos cuentas esto y no es que fuera confort, pero igual y sí hasta económico, cuando tú tenías un nivel socioeconómico en el banco, digamos con lo que se conoce ahora y que se vende, con una carrera exitosa, o sea, rumbo al éxito, que tanto nos dicen, ¿no? Y acá tú tomas una decisión que me parece, o sea, mucho más íntima, con una búsqueda muy interna, con una posibilidad también, y me atrevo a decirlo así porque te escucho, como muy leal a ti. Y también esto es una invitación, ¿no? Donde escuchamos esa que Heidegger le llamaría la voz silenciosa de la conciencia, en donde nosotros, aunque no sea una vocecita como a veces creemos y que a veces la personificamos de esa manera, pero hay un resonar que nos dice, no es ese camino. Y creo que tú Claro que sí. nos inspiras para que quien nos esté escuchando, así como me inspiras a mí a decir, a ver, sigamos estudiando primero, ¿no? Y lo otro es, si no estás cómodo, hay señales que te están diciendo que no estás cómodo, incluso aunque estés ante los ojos de los demás en el mejor de tus momentos. Y cuando tú tomas esa decisión, claro que, por supuesto, ahorita que dices en el metro, ahí, escribiendo, pensándole, estudiando, evaluando, al mismo tiempo que seguramente seguías trabajando. Y algo de lo que también hablamos acá es que hay que pasar una zona de incomodidad para poder lograr esos cambios, que son riesgos, pero que nos llevan a un sentido de autenticidad, ¿no? Y no solo eso, o sea, en la parte de la nutrición, así como nos la explicas, de la nutrieducación, o sea, no es otra vez darnos una receta, un menú que puede ser muy válido y que hay personas que todavía les funciona. Sin embargo, tú dices, a ver, aquí hay un sistema que ahorita nos contarás, ¿no? Donde tú mismo vas adaptándote, según como yo lo entiendo, a una práctica de educación al respecto de la alimentación. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ajustas tú esto en
en consulta, cómo vas orientando a una persona que llega contigo, porque también una persona que llega, por ejemplo, en mi consulta desde la terapia filosófica o que llega a tu consulta desde una terapia de nutrición, es una persona que está asumiendo un riesgo, que está llevando a un mundo desconocido en donde, aunque tu trabajo va vinculado con un tema más específico, pero tú los vas acompañando a que rompan su zona de comodidad o no comodidad, no lo sabemos, y a que entren a un universo diferente. Entonces, también son personas que están tomando responsabilidad de sí mismas. O sea, ya de entrada, quien va a terapia, quien quiere ir a terapia, quien quiere ir con un nutriólogo, ya lleva varios prejuicios que rompió y está con una disposición. Sin embargo, en el camino se puede diluir. ¿A ti cómo te va con eso y cómo más o menos le entras a una consulta?